Buenas, buenas. Estamos acá en una edición más de Ciudadano TV y estamos con la arquitecta Jenny Fernández, quien postula para diputada para Lima con el partido Venceremos, con el número 4. Gracias Jesús, muchas gracias por este espacio de Ciudadanos TV. Yo soy Jenny Fernández, soy arquitecta de la UNI, tengo más de 20 años de experiencia en titulación de asentamientos humanos y tengo también una asociación sin fines de lucro que presta apoyo a los asentamientos humanos también respecto a sus áreas de equipamiento. Apoyamos a la construcción, por ejemplo, de sus locales comunales, de sus parques, etc. Mi profesión está directamente relacionada con mi vivencia de vida, con mi experiencia. Yo he vivido hasta los 15 años en un asentamiento humano en la tercera zona de Coyique. Por lo tanto, el tema de la vivienda, de las necesidades de los asentamientos humanos, como por ejemplo la falta de servicios, la falta de pistas y veredas, la falta de titulación, forma parte de una experiencia de vida que yo tengo, que he trabajado toda mi vida y también que espero ayudar a resolver desde el Congreso. Ahora cuéntanos acerca de las propuestas principales que llevas con el partido Venceremos y que también están relacionadas con tu trayectoria, ¿no? Respecto a la vivienda, tenemos una propuesta muy importante. Nosotros sabemos que en el Perú existen alrededor de los 2 millones de familias que todavía no tienen título de propiedad y consideramos que es muy importante que las familias tengan seguridad jurídica y puedan tener todos los beneficios que vienen luego de conseguir un título de propiedad. Pero ese título de propiedad pensamos que no debe venir solo, tiene que venir acompañado de asistencia técnica para poder construir una vivienda adecuada, también de bonos para poder resolver los temas de riesgo que un gran porcentaje de esos 2 millones de viviendas afrontan. Para poder construir, por ejemplo, muros de contención, para poder construir escaleras, para poder asegurar también la estructura de las viviendas. Sobre el tema de el gas, por ejemplo, cuéntanos cuáles serían las alternativas del partido Venceremos en las que tú estás. Nosotros consideramos que esta crisis que se ha dado debido a que hay una sola manera de abastecer de gas a todo el país y que está a cargo de una empresa, la TGP, consideramos que es absolutamente ineficiente, ¿no? Esta inversión de esta empresa TGP ha debido considerar otras formas también de abastecer gas al país y no depender solamente de una manera de abastecer. Por lo tanto, creemos que de manera inmediata, por supuesto, esta empresa debe resolver esta contingencia que ha ocurrido, que afecta, dicho sea de paso, a los hogares más humildes del país. También consideramos que tenemos que tomar acciones para que haya más posibilidades de abastecimiento del gas y no solamente de una manera. Y también vamos a impulsar, por supuesto, desde Venceremos, la construcción del gasoducto del sur, que es una empresa muy importante para el bienestar y para el abastecimiento de todos los hogares del país. Sobre el tema de la compra de aviones, que ya viene desde el gobierno de Dina Boluarte y ahora en este gobierno, ¿tú cómo ves eso? ¿Es prioridad para el pueblo peruano realmente, para este gobierno, comprar esos aviones, o es que hay otras prioridades a las que el Estado debería de cumplir? Creo que hay otras prioridades. No tenemos en este momento una situación deplorable de la educación, de la salud, de la vivienda y del empleo. Y como Estado, esas tienen que ser nuestras prioridades, porque tienen que ver con el desarrollo y con el bienestar de la población. Actualmente nuestro servicio de salud es deplorable, realmente las personas sufren para poder tener una cita en los hospitales. Esa cita a veces llega después de meses o a veces llega cuando las personas ya han fallecido. Tenemos también una situación muy dramática en el sistema de educación. Actualmente van a regresar a las aulas 1.200.000 alumnos que van a estudiar en escuelas que están en riesgo de colapso. Creo que eso nosotros no debemos permitir de ninguna manera. Y tenemos también el 70% de personas que están empleadas de manera informal. Un país con el grado de crecimiento que nosotros tenemos, no debería permitirse estos niveles de afectación a la vida y a las oportunidades de la mayoría de los peruanos, sobre todo de las clases populares. Correcto. Escuché al doctor Abanto defender las leyes estas pro crimen, incluso no considerarlas pro crimen, dice que son a favor
de la ciudadanía. ¿Cuál es la opinión de Venceremos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claramente esas son leyes pro crimen, ¿no? Que defienden la impunidad, sobre todo de los congresistas, que más del 50% de los congresistas tienen juicios, pero no relacionados con la defensa de la vida humana, la defensa de los derechos, sino por corrupción, hasta por violación, por robo, por concusión, por sobornos, etc. Incluso algunos están vinculados también con temas de la violencia contra la mujer. Entonces, estas leyes se han dado para defender la impunidad de los congresistas y de paso favorecer a los delincuentes. Tenemos leyes que debilitan el sistema de justicia e incluso permiten la penalización de los fiscales cuando están de por medio los intereses de esta mafia congresal que actualmente nos está gobernando. Tenemos leyes que han debilitado también el equilibrio de poderes, y por eso tenemos actualmente un Congreso súper poderoso que ha normado para tener además un Senado súper poderoso que va a poder continuar cambiando los presidentes como han venido cambiando en estos últimos 10 años, en donde hemos tenido 8 presidentes en estos últimos 10 años, ¿no? En fin, para nosotros está absolutamente claro que estas son leyes pro crimen, leyes que defienden la impunidad, leyes que defienden la delincuencia, y nuestra primera medida, y lo ha dicho eso nuestro candidato presidencial Ronald Atencio, nuestro primer punto de la agenda congresal va a ser la derogación de estas leyes pro crimen. Y nos parece increíble que haya actualmente congresistas que han defendido estas leyes pro crimen y que están postulando incluso para la reelección. No debemos permitirlo. Ahora, sobre el tema de las empresas que están exactamente usurpando nuestro suelo con contratos que son amañados, que van a su favor de ellos, ¿qué hacer al respecto? ¿Cuál es la propuesta? También desde la Alianza Venceremos, nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con los contratos ley. Consideramos que son contratos lesivos contra nuestros intereses y que lo que buscan es adueñarse de nuestros recursos sin dejar beneficios para nuestro país. Si bien es cierto, no vamos a desconocer los contratos ley que ya se han firmado, en adelante no vamos a firmar ningún contrato ley más. Vamos a buscar que estos contratos beneficien a la población y tengan ganancias justas, de tal manera que haya la posibilidad de tener muchos recursos y que nosotros podamos redistribuirlo en la población y atacando precisamente esos problemas que originan la gran desigualdad que existe en el país y tratando de resolver las crisis que tenemos actualmente en educación, en salud, en vivienda y en el empleo. ¿Cuál es el mayor error que has cometido, digamos, en tu vida laboral, quizás, en tu vida en general? Bueno, yo creo que no es un error, lo que sí he sido muy dedicada al trabajo y eso les consta a mis compañeros de trabajo. Creo que he empleado muchísima parte de mi tiempo en trabajar y a veces he descuidado un poco a la familia, ¿no? Y eso ha sido porque he creído realmente en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de titulación masivo, porque estaba convencida de que eso beneficiaba a la población. ¿Y te dedicabas a eso casi todos los días? Mucho, con un horario muy extendido. He sido jefe de una oficina y por lo tanto he tenido un equipo de trabajo grande que también tenía que acompañarme y trabajar muchísimo en la expectativa de titular la mayor cantidad de familias. Eso es cuando uno cree en los proyectos y siente que tiene que intervenir precisamente para poder lograr avances, ¿no? Y para poder conseguir que más personas se beneficien con el trabajo que uno tiene. Bien. Ahora, ¿cómo manejas tú la presión y el estrés en situaciones exigentes? Porque en el Congreso las va a haber, ¿no? Más incluso que de repente las que has tenido. Sí. ¿Cómo manejas? Mentalizándome de que es necesario mantener la calma, mantener la racionalidad para poder actuar mejor, ¿no? Va a ser seguramente muy estresante, van a haber momentos muy estresantes, como existen actualmente, ¿no? en los medios en que nos desempeñamos, pero siempre es necesario volver a repensar las cosas, repensar lo que vamos a hacer,
porque cada minuto cuenta, ¿no? Sobre todo cuando somos autoridades y cuando queremos de verdad trabajar por los proyectos que benefician a la población. Bien, ahora, ¿qué te motiva a ti servir al público y cómo te aseguras que tus acciones reflejen intereses de tus electores? A mí me motiva mucho luchar en contra de la corrupción y también en contra de la desigualdad. Siento que en nuestro país, y eso lo veo todos los días que en mi trabajo, que recorro los asentamientos humanos, considero que la manera como nuestras ciudades funcionan en este momento tan desiguales, con un sector de la población que tiene todos los servicios, tiene todos los medios, por ejemplo, para tener una vivienda adecuada, y otro sector que ha sido empujado prácticamente a resolver de la manera en cómo podía la necesidad de una vivienda. Tú has nacido en Coyí, que tengo entendido. Así es, yo entonces has conocido cómo es la pobreza, ¿no? Y de esa manera supongo que tienes una mirada hacia ese sentido, cómo solucionar eso, ¿no? Esa desigualdad tan terrible que hay, ¿no? Por supuesto, yo he vivido hasta los 15 años en Coyique, en la tercera zona, y sé lo que es vivir sin luz, sé lo que es vivir sin servicios. Hasta que yo salí de Coyique no tenía baño, no teníamos agua ni desagüe y tampoco teníamos título de propiedad. Sé lo que es vivir con miedo por la inseguridad, vivir con miedo por la precariedad de tu vivienda. Y también sé lo que, porque he visto la lucha de mis padres para poder construir una vivienda más o menos adecuada, en donde podamos estar un poquito más cómodos al lado de un cerro, ¿no? Sé todo el trabajo que implica para las personas vivir en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con las personas de opiniones políticas contrarias a las que tú tienes? ¿Cómo te relacionas con ellos? Yo soy frontal, soy sincera, soy directa, expreso mis ideas con la mayor claridad posible, y si tengo que luchar para conseguir los objetivos que están vinculados precisamente a proyectos colectivos, soy muy fuerte y muy firme en esa lucha, ¿no? Y en esta lucha que tenemos actualmente para liberarnos de esta mafia congresal, de este pacto mafioso, no vamos a cejar, no vamos a detenernos de ninguna manera y vamos a ir con la mayor fuerza posible y con la mayor energía para sacarlos del poder, porque el Perú necesita otra forma de gobierno, necesita otro pacto social, necesita un cambio de la Constitución, necesitamos resolver los problemas tan graves que vivimos en estos 200 años y agudizados en estos últimos 30 años por una clase política absolutamente indolente que trabaja de espaldas al pueblo y solamente por sus propios beneficios. Pero también debes de saber que cuando uno entra al Congreso, ahí hay alianzas, y hay que hacer alianzas para conciliar y para que nuestros proyectos tengan validez o ganen, porque si no la concilio o no sé negociar, entre comillas, ¿no? Negocios buenos, no gana nuestro proyecto y lamentablemente no avanzamos, ¿no? Sí, ¿Cómo ves eso? por supuesto, hay que negociar con las fuerzas democráticas, con las fuerzas que también quieran trabajar por el bienestar de la población, y con las fuerzas que no están de acuerdo y también combaten la corrupción. Con esas fuerzas, por supuesto que tenemos que hacer las alianzas y tenemos que juntarnos y hacer los consensos necesarios para poder lograr los avances de los proyectos de ley y las leyes que necesitamos promulgar. ¿No habría alianza entonces con Fuerza Popular? De ninguna manera, por supuesto que no, estamos en veredas absolutamente diferentes, tenemos intereses absolutamente diferentes. Ellos han demostrado en estos últimos años que no quieren al país, que lo que realmente quieren es perseguir sus propios intereses, que lo que quieren es enriquecerse a costa del Estado, que quieren beneficiar a las grandes empresas que están vinculados a sus propios intereses y no quieren de ninguna manera resolver los grandes problemas que existen en el país. Han tenido tiempo para hacerlo, han tenido, en el caso de Fuerza Popular, una mayoría congresal que podía tomar esas grandes decisiones, pero no lo han hecho y han demostrado realmente que su interés no es el pueblo ni resolver los problemas. ¿Cómo manejas la crítica en redes, por ejemplo? ¿Cómo manejarías si viene la prensa, vienen los avisos, los anuncios y te critican? ¿Cómo manejar eso? Bueno, hay que saber responder, hay que llamar también a la ponderación.
pero sobre todo creo que hay que saber dar explicaciones y hacer entender nuestros puntos de vista, ¿no? Sin oponernos, porque también son parte de la ciudadanía. Creo que se merecen respeto y se merecen una explicación de parte de las autoridades. ¿Qué habilidades te hacen sentir a ti confiada en tu capacidad de abordar desafíos ambientales, económicos, de todos los tipos que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Qué habilidades que tienes tú te hacen sentirte segura? Mi preocupación por ser un agente, una pieza más de un engranaje mayor en donde que compartamos el desacuerdo por la desigualdad que existe en el país. Creo que ese es mi principal motor, ¿no? Estoy decidida a trabajar por resolver el tema de la desigualdad que condena a un amplio sector de la población a vivir de una manera absolutamente inadecuada, injusta, para un país que tiene recursos, tiene mucha gente trabajadora, pero que sin embargo, debido a las malas decisiones políticas, no puede vivir de una manera adecuada. ¿Cómo equilibrarías el tema profesional con lo personal? Porque tú sabes de que el Congreso jala bastante tiempo, ¿no? Y también lo familiar, personal, también es otro aspecto. ¿Has pensado que de repente cómo equilibrarías eso? Sí, yo he conversado con mi familia está de acuerdo con que haya ingresado a la política y que asuma este nuevo reto de ingresar al Congreso y está decidida a apoyarme para poder lograr mis objetivos. Adicionalmente, yo ya tengo hijas grandes, que ya son profesionales y que me van a dar ese espacio y todo el apoyo que yo necesitaría para emprender este gran proyecto que significa intervenir en el destino del país. ¿Qué legado quisieras dejar tú desde el Congreso? Si los pobladores, los electores te dieran esa oportunidad, ¿qué legado tú te visualizas que deberían de dejar? Yo voy a luchar por la gente más necesitada. Cuando me toquen la puerta, yo voy a abrir esa puerta, ¿no? Actualmente yo converso con muchos pobladores de asentamientos humanos y algunos están muy desengañados, ¿no? Porque han apoyado a candidatos anteriormente que luego ni siquiera han querido volver a conversar con ellos, ¿no? Yo me he comprometido con ellos a visitarlos, a continuar siendo la misma profesional, la que visita los asentamientos, la que escucha y la que intenta resolver los problemas. Mis oficinas estarán, como siempre han estado, abiertas para escuchar y además para trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que ninguna autoridad debe separarse de su base social, ninguna autoridad debe actuar simplemente por su propio criterio, sino todas las leyes que emite, todas las normas que da, tienen que ser respondiendo estrictamente a una necesidad, pero que viene de lo que la propia gente te expresa y lo que la propia gente necesita. Bien, me parece bien. Ya como despedida, entonces me gustaría que tengas unos segundos de dirigirte al elector, al poblador, al ciudadano. ¿Cómo le dirías tú pues de que voten por ti, ¿no? Y además también de paso, ahorita se vive un ambiente pues, ¿no?, de inestabilidad, de delincuencia, ¿no? Quizás algo general podrías de repente decir al respecto, cuál es una propuesta, ¿no?, del partido que seremos hacia ese tema. El tema de la inseguridad, que es tan grave, que actualmente nos afecta a todos, pero más a la gente más pobre, a los transportistas, a los que tienen sus pequeños negocios en los asentamientos humanos, y eso es muy injusto. Desde Venceremos, nosotros tenemos una propuesta muy clara. Nuestro propio candidato presidencial, Ronald Atencio, él mismo ha ofrecido comandar precisamente un comando de aniquilamiento contra el crimen, encabezado y con él delante. Él va a liderar un equipo de los mejores policías, los que puedan enfrentar de manera audaz, valiente, todo lo que se refiere a la inseguridad y resolverlo en el menor tiempo posible. Nuestro candidato presidencial, Ronald Atencio, lo ha explicado muy bien. Es un comando de aniquilamiento, pero contra el crimen, ¿no?, dentro del contexto del respeto de los derechos humanos, por supuesto. Pero adicionalmente nosotros también pensamos que tienen que haber otras reformas.
como la reforma policial, la reforma de justicia, la reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque son aspectos que están ligados para combatir la inseguridad. Pensamos que tiene que haber, por supuesto, el auxilio de la tecnología para dotar de mayores herramientas a la policía, después de una policía reformada, y además, muy importante, es la participación de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene que calificar a las autoridades, a los policías, a los que se encargan directamente de la seguridad. Y siendo evaluados por la ciudadanía, ese criterio debe servir para sus ascensos. Sí. De América Latina. Y hay un conformismo del gobierno que, al respecto, que no quiere hacer acciones drásticas como las debería hacer. Así es, el gobierno no se ha preocupado en estos últimos años, lo que ha hecho más bien es hacer peliculina. El anterior presidente Gerí hacía grandes operativos, hizo muchos ofrecimientos, nunca expuso su plan para trabajar en contra de la delincuencia, de las extorsiones, sino más bien contribuyó a que haya un país más en crisis todavía del que ya tenemos. Pero lo que quiere él mencionar es que va a haber una actitud absolutamente frontal, valiente, de parte de él, precisamente, porque él va a encabezar este comando de aniquilamiento. Lo ha explicado en distintas oportunidades y creo que ha sido muy bien entendido por la población, porque la población siente que se necesita que haya en efecto liderazgo en este tema que nos afecta a todos, ¿no? Y este liderazgo va a estar asumido completamente por Ronald Atencio. Yo les invito a votar por un nuevo partido. Nosotros recién nos presentamos a las elecciones porque es necesario, en primer lugar, no continuar votando en el Congreso por estos 10 partidos políticos que nos han gobernado en estos últimos años y que nos han conducido a la crisis que actualmente vivimos. Esta crisis que se ve exacerbada no solamente por el tema de la inseguridad, que nos afecta a todos en nuestra vida diaria, sino también por la falta de liderazgo para poder resolver los problemas que más nos afectan como sociedad, como la corrupción, como la desigualdad y como la desatención de los principales derechos que tenemos nosotros, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un empleo. Estamos primeros en la fila de la gran cédula de votación que nos ha proporcionado este Congreso. No se compliquen. Primera fila es marcar las hojitas de coca, el quinto, como homenaje a nuestros pueblos andinos, a nuestra civilización andina, marcar las 5 hojitas de coca y en la columna de diputados, que es de color verde, escribir el número 4 para votar por mí. Hagamos un cambio en el país, transformemos el país, sí se puede, somos un país rico, lleno de posibilidades y necesitamos realmente cambiar el país, hacer un país absolutamente diferente.